los saludo nuevamente a todos, bienvenidos al Cineclub Debate. Como ustedes saben, creo que hoy cumplimos un año ya de este ciclo, Órale. las pandemias en el cine y el cine dentro de la pandemia. Creo que hoy, si no me equivoco, la película número 52 de este ya largo ciclo. Todavía nos quedan varias películas, para terminar este año cinéfilo. Y pues bueno, hoy tenemos una muy buena película eh, de un pues genio del cine que hizo pocas películas, se murió muy joven, pero todas las películas que hizo son extraordinarias. Y pues bueno, invitamos hoy nuevamente a Carla Montenegro, quien ha estado participando en todo este ciclo con nosotros. Ya hizo ella un comentario que fue la de yo caminé con un zombie ya hace varios meses, y pues hoy está invitada para comentar esta película de Andrei Tarkovsky, Stalker. Pues yo creo que muchos de los cinéfilos ya la conocen, pero son de esas películas que uno puede ver muchas veces. Y como me comentaba Carla hace un ratito, esa película invita a ver las otras películas de Tarkovsky, ¿no? Tiene como muchos enigmas. Es una película pues de ciencia ficción y al mismo tiempo muy surrealista, y pues creo que viene bien para este ciclo. Pues les voy a presentar brevemente a Carla Montenegro Valenzuela. Ella nació en La Paz, Bolivia. Yo pensé que era chilanga, pero no, nació en Bolivia y llegó, dice, a México hace un montón de años. Y es aquí donde pues ha estudiado y se ha formado. Ella estudió licenciatura en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Tiene una maestría en psicoterapia gestal con especialidad en niños, trastornos alimenticios y terapia corporal. También tiene escrito un libro que se llama Adicciones, el monstruo y la princesa. Y tiene también una página en Facebook con muchos seguidores que lleva también ese mismo nombre. Ha estado tomando siempre, bueno, desde que la conozco está en los cursos de la Cineteca, y ella dice que ha tomado pues un poquito más de 100 cursos en la Cineteca, lo cual la define como una auténtica cinéfila, una apasionada del cine. Y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros para comentar esta película. Les recuerdo, porque hay algunas gentes que están hoy invitados, o algunos que se están inscribiendo por primera vez. La mecánica que tenemos en este cineclub es muy similar al cuando lo tenemos de manera presencial, es decir, primero vemos la película, el segundo momento es el comentario, que va a ser, en esta ocasión le toca a Carla. En tercer momento, pues son los comentarios y sus preguntas de parte de todos los demás. Nosotros la vamos a escuchar. Los comentarios siempre son de viva voz, entonces para eso utilizamos el chat escrito para que pongan su nombre o decir simplemente que quieren participar. La mayoría está identificada, pues, su cámara, entonces, su computadora. Entonces, vamos a dar inicio y bienvenida, Carla, adelante. Muchas gracias, Alberto. Gracias
a esta reunión, a este grupo de amigos que nos juntamos a hablar de películas y psicología. Bueno, voy a empezar con una cita de Mircea Eliade que dice: todo taoísta sueña ser una mariposa y en el sueño se pregunta si es él quien ha soñado ser la mariposa o si es la mariposa que ha soñado ser él. El mundo es un edificio real construido de sueños en los cuales los seres soñados engendran al soñador, exactamente como las manos de Escher se dibujan mutuamente para poder seguir dibujando. Andrei Arsenievich Tarkovsky nació en Oblast de Ivanovo el 4 de abril de 1932 y murió en París un 29 de diciembre de 1986. Fue un director de cine, actor, poeta y escritor. En tiempos de la Unión Soviética, su cine es un cine anticomercial y profundamente poético y simbolista, con solo 7 películas. Con 7 películas cambió la imagen que tenemos del cine y cambió las imágenes del cine. Con excepción de Solaris, en la que recibió todo el apoyo de las autoridades de su país, que decían que era la respuesta soviética a la película 2001, Odisea del Espacio, de Kubrick. Todo lo demás fue poner interferencias en su obra creativa. Escribió un libro que se llama Esculpir en el tiempo y Tarkovsky se sintió oprimido y con poco apoyo de su país y por eso se exilió. Fue el primer cineasta soviético en recibir el León de Oro en Venecia en el año de 1962 por su primera película La infancia de Iván. Después hizo Andrei Rublev en 1969, con 7 años de diferencia, lo que es mucho para un cineasta. Y después de esta película, las autoridades soviéticas tuvieron muchísimo suspicacia sobre expresión cinematográfica por el asunto de la religiosidad. Aceptó dirigir Solaris, siendo un reconocimiento paralelo del gobierno, y así pudo realizar su película El espejo, en lo que dicen los especialistas que fue su película más personal. Stalker es una película que nos importa el día de hoy y la hizo en 1979. Es una película simbólica y que nos habla de una situación interna. La película Stalker, al ser grabada, se perdió gran cantidad del material, por lo que tuvo que pedir nuevos recursos al gobierno y el gobierno se le hizo cansadísima, pero finalmente lo ayudaron. Y terminó la película con muy pocos recursos. Harto de la presión y de los desencuentros con las autoridades culturales o inteligencia, como dice Carlos Ruta, emigró primero a Italia, donde realizó un documental que se llama Tempo di Viaggio en 83 y su largometraje Nostalgia, que habla exactamente de la nostalgia por su tierra. Después se fue a Suecia, donde parte del equipo de Ingmar Bergman lo acompañó para hacer la película Sacrificio, que terminó ya muy enfermo, montándolo y diseñando el diseño desde la cama de un hospital. Esta película es la más premiada en el historial del Festival de Cannes con 4 premios. Las autoridades soviéticas negaban la reunión con su hijo. Su hijo se quedó en la Unión Soviética cuando él se exilió. Y gracias a Mitterrand, al presidente de Francia en esa época, le dieron permiso a que su hijo saliera, por suerte llegando un año antes de que él muriera. A su muerte, las autoridades soviéticas exigieron que su cuerpo fuera enterrado en la URSS
y su mujer Larisa se negó, dijo que no iba a enterrar a su marido ahí, en un lugar donde habían sufrido tanto. Su padre fue Arseny Tarkovsky, reconocido como un poeta ruso muy destacado, y su madre fue una literata, María Ivanova. A los 5 años, su padre y a los 5 años de la edad de Tarkovsky, sus padres se divorcian, y en 41 su padre fue voluntario para participar en la Segunda Guerra Mundial. Esto se ve reflejado en la película del espejo. Y las cartas que les escribía a sus hijos eran poemas. Andrei, mientras vivía con su hermana, su madre y su abuela, y siempre reconoció la influencia femenina en su cine. Estudió música, pintura y escultura, y aprendió algunas lenguas orientales de la URSS. Trabajó como geólogo por un tiempo en Siberia, porque su mamá lo mandó, ya que estaba rodeado de muy malas influencias. Y al regresar, él decidió ser un director de cine, pero no un director de cine, sino un cineasta. Estudió en la muy aclamada y prestigiada Escuela de Cine de la Unión Soviética y realizó cortometrajes y conoció a quienes serían sus mejores amigos, y al mismo tiempo que estudiaba cine, estudiaba violín. La década de los 60, vamos a contextualizar un poco, estaba sofocada sombríamente. Existía una disputa por la hegemonía del mundo. En 55 se firma el Pacto de Varsovia, acuerdo militar entre la URSS y sus aliados, que sirvió como contrapeso a la OTAN. Surge la carrera espacial. En 1959 triunfa la Revolución Cubana. Aparecen los hippies, la liberación femenina, la píldora anticonceptiva. Matan a Kennedy. Aparece la minifalda y el bikini. El hombre llega a la luna. Surge la primavera de Praga. Aparece la guerra de Vietnam y los Beatles. En el cine está Psicosis, El Doctor No, La Dolce Vita, The Sound of Music, 2001, El Doctor Zhivago, El Graduado y Adivina quién viene a cenar. En el 61 se levanta el muro de Berlín y un año después se desata en Cuba la llamada crisis de los misiles, que casi provoca una guerra nuclear. Ese mismo año, Tarkovsky hizo su primer largometraje. El cine de Tarkovsky fue un cineasta obligado a largos descansos, como estábamos diciendo, por el gobierno. Sin embargo, en cada película vemos su evolución interior y exterior. Lo obligaron a exiliarse de tanta opresión. Él dice que el espectador es coautor de su obra, como ustedes habrán notado hoy. La buena obra de arte, él dice, es aquella que está inacabada y que el espectador la termina. Es un cine complejo que rompe con las convenciones narrativas, con el tiempo, por ejemplo. Y si tú quieres ver la película de una manera como verías cualquier otra película, no vas a entender nada. Porque no es una película, no son películas de entretenimiento. Son películas donde a él le importa que tú explores lo que tienes en tu interior y así comprendas la película. Su cine está hecho a través de lo que él llamó el encadenamiento asociativo, que es un proceso afectivo y racional a través de la imagen. Él dice que su cine es un haiku, que es una forma de poesía japonesa que nos contacta con el golpe de la realidad para sentir, no para pensar.
Y Tarkovsky extrae de la memoria para llevar al cine a planos espirituales. Él trabaja con su memoria y con la nuestra. Una palabra clave de su cine es la fe. Como vemos, por ejemplo, en la película de Nostalgia, una mujer le dice, un hombre le dice, un hombre de mente le dice que si alguien cruza la piscina de Santa Catalina de un lado a otro con una vela prendida y regresa, el mundo se va a salvar. Y entonces la piscina de Santa Catalina siempre estaba llena. Y entonces, llena de agua. Y entonces, cuando llega este señor, el loco le dice, se da cuenta que están limpiando la piscina y está vacía. Y entonces él toma una vela, la vela que le dio el loco, y va caminando a lo largo de toda la piscina y la vela, por supuesto, se apaga y entonces tiene que regresar. Pero al final, él logra hacer el recorrido con la vela prendida. Este tipo de cosas nos habla de lo que él dice una fe grande. Él, yo no sé cómo describirlo porque no sé si es fe, pero él lo llama fe, pero sin embargo es como una confianza en que el universo está con nosotros. Él se da cuenta de que todo es interno y le daba mucha importancia al estado anímico de los actores y de los personajes. Que cambia la escenografía según el estado anímico del actor o el personaje y cambia la composición. El público se engancha con él al tratar de entender qué nos está queriendo decir. A él no le interesa responder, sino abrir cuestionamientos. Él manipula y segmenta el tiempo. Es un escultor de tiempo, como se llama su libro. Su cine nos habla profundamente de la presencia o de la ausencia de Dios. No sabemos. Pero es un cine que se vuelve místico y poético. Es un cine joven porque es un cine muy adelantado a su época. Es un cine que ha envejecido muy bien. Es un cine que le puede llamar la atención a mucha gente joven. Bueno, ahora vamos a hablar de La Zona, de nuestra película del día de hoy. Es una película que se hizo en 1979. Stalker quiere decir acechador. Yo pregunto si es lo que Tarkovsky se sentía. ¿Se sentía un espía? ¿Se sentía un observador? ¿Se sentía un outsider? Porque el Stalker, como vimos, es un outsider. Es una película de ciencia ficción, pero es un pretexto para reflexionar y expresarse. Está basado en el cuento de los hermanos Strugatsky, no sé cómo se dice, no he podido, lo he ensayado y no puedo decirlo, que se llama Picnic extraterrestre. Y el cuento empieza con una frase que dice, es preciso sacar lo bueno de lo malo, pues es todo esto con lo único que contamos. El cuento se trata sobre una visita de unos extraterrestres y está ubicado 30 años después de esta visita. Estos visitantes dejan varias zonas, no nada más es una, donde dejan tesoros, entre comillas. Sin embargo, se arriesga la vida al entrar en estas zonas. Encontramos tuercas, como en nuestra película, pero no encontramos pases dados por el gobierno, no encontramos cuarteles de la peste, no encontramos hangares médicos a la salida, no encontramos bonificaciones del instituto a los stalkers y no encontramos que los stalkers son como héroes. Sin embargo, sí encontramos, como les dije, las tuercas y que los hijos se vuelven
son niños con mutaciones. Nuestra película empieza en un bar y nos platican que cae un meteorito donde aparece la zona como un milagro. El hombre observa a dos mujeres, una de ellas niña, y todo está en ocres. La mujer le reclama y le dice, no puedo seguir esperándote, me muero. Y él contesta, en todas partes me siento como en una cárcel. Esta frase es importante porque nos está hablando de nuestro director. La zona está creada por una supercivilización y en el bar se juntan el escritor, el profesor y el stalker. Que Germán dice que se dice stalker, pero pues quién sabe. Que van a la zona y todo está lleno de lodo y todos hay unos guardias que no permite que nadie entre a la zona y ellos se esconden para poder entrar. Entran a un territorio prohibido y todo se ve como muy dificultoso. En la zona hay árboles y flores. La cámara cambia colores, lo que a mí me alivió y me animó. Y el stalker dice, estamos en casa. Hay un río y sin embargo el stalker, a pesar de este sentido de libertad, tiene un pago que es la mutación de su hija que no tiene pies. Su hija le dice monita. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de que su hijo no puede acompañarlo. ¿Está planeando ya su exilio? ¿Y su hijo no quiere irse? Nos explican que hay un meteorito que cayó y que destrozó un pueblo y la gente desaparece. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de que el meteorito es el socialismo, el gobierno que está haciendo ese socialismo, no la ideología, sino el socialismo, el gobierno. ¿Nos está hablando de que este socialismo desaparece a la gente y destroza al pueblo? Las flores que crecen, crecen sin olor. Y la zona es un regalo que concede deseos, pero exige respeto. La zona, sin embargo, tiene vida y los paisajes cambian. Y las trampas viejas se ocultan y aparecen otras. Lo que era seguro ya no lo es, y lo que no era seguro ahora lo es. ¿Cómo saber la diferencia? Arriesgándose. Tarkovsky nos habla de la vida en la Unión Soviética. La zona se integra al que lo recorre. Esto quiere decir que todos ponemos de nuestro ser al estar en la zona y que la zona responde a cada uno de nosotros. ¿La zona sería su cine? ¿Por qué hay flores que no huelen? Y la sensación que él tiene de libertad al hacer sus películas es una libertad limitada. Así es la zona, un organismo vivo. No hay camino de regreso. Tarkovsky sabe que la Unión Soviética, que él no volverá a ser el mismo nunca. Sin embargo, aparece un perro negro que será su fiel compañero. ¿Quién o qué es este perro? ¿Es su lealtad? ¿Es su amor? ¿Es su amor incondicional? El hombre escribe que no está atormentado, pero duda. Hay un poema del sueño y de las imágenes del agua. Tarkovsky nos hace un cine del agua. Siempre hay agua, agua que corre, agua que cae, lluvia, ríos, agua que guarda cosas, agua estancada, agua limpia. Parece que nos está hablando de su interior, o del nuestro, o del todos. Llegamos al túnel y hay un sonido que molesta. Es una secuencia eterna. ¿Qué es? ¿Es un bardo? ¿Es un paso? ¿Es un bautismo? Finalmente el túnel me recuerda al canal de la matriz por donde salen los bebés. ¿Es un renacimiento? ¿La posibilidad de renacer?
Aparece una corona, la corona de Cristo, la corona del sacrificio que veremos en su última película. El deseo, nos dice, es lo más profundo y lo más sufrido, pero lo más importante. Pero lo importante en la zona es creer. Sortearán todo tipo de peligros para terminar enfrentándose al más grande de todos, ellos mismos, su propia conciencia y su incapacidad para amarse a sí mismos y para creer en algo. La película es una reflexión en torno a la fe. El tiempo se detiene y nos quedamos solos. Es una película de mucha soledad. ¿Son los tres fugitivos tres disidentes? ¿Es la triada religiosa? ¿Es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo? Siempre tiene referencias religiosas. ¿Es la habitación todo lo que concede un guiño al capitalismo? Eso es lo que él pensaba. Sin embargo, el stalker no puede pedir nada, solo hace reflexiones morales. Y es él. La película es un prodigio de montaje y de fuerza expresiva para el espectador. Sentimos que estamos en el grupo, sentimos que somos el cuarto viajero. Todos tenemos dudas y nos preguntamos qué querríamos si llegáramos a ese cuarto. El stalker vive para ayudar a los desdichados, a los desesperados, a los desubicados. ¿Somos los psicoanalistas y los psicoterapeutas unos stalkers? ¿Somos los observadores? ¿Somos los espías? ¿Somos los que sabemos el camino de entrada pero no el de salida? Todos los acompañantes han tenido la fuerza para enfrentarse, no han tenido la fuerza para enfrentarse a su interior oscuro. Por eso necesitan un stalker, como somos nosotros. El tesoro es el camino, las experiencias y el encuentro con nosotros mismos. Concluimos que ni el arte en el escritor, ni la ciencia en el profesor puede llenarnos. Solo el amor incondicional de ese perro. Puede ser que ahí encontremos redención y plenitud. El amor incondicional de esa niña. Aparece una bomba para destruir la esperanza, la fe, pero no lo logran y no lo quieren. La esperanza continúa y el stalker dice, no puedo ayudar en la felicidad, en la dignidad y en la libertad. Lo que controla tu vida, lo que no conoces, eso es lo que la zona te da. Aparece nuevamente en el bar y el perro está ahí. Los intelectuales no tienen fe, nadie cree. A nadie le hace falta el cuarto, porque en el cuarto hay algo de místico, algo de religioso, algo espiritual. ¿Es Dios? La mujer, en la última reflexión, dice que es mejor una felicidad amarga que una vida aburrida y gris. Dice que si no hubiera habido pesares no habría felicidad, ni esperanza. Vemos a la niña y la niña está en colores leyendo un poema sobre su mirada. La niña monita es una extensión de la zona. Representa la posibilidad de ver más allá de las formas y de la ambigüedad de los mensajes. La niña es la niña divina, es nuestra esperanza, es nuestra fuerza interior. Cuando regresamos a ella, no necesitamos que se vaya, necesitamos cargarla sobre nuestros hombros, como el stalker, para no traicionarnos, para no distraernos de nuestro ser. La zona es un lugar inexistente que está dentro de nosotros, que al encontrarlo nos hace llegar a la paz, nos hace poder vernos donde no podemos ver nuestro ser científico ni nuestro intelectual, solo nuestro aventurero interior. En la zona Tarkovsky se da cuenta de que necesita despedirse de la Unión Soviética. Se da cuenta que tiene que irse, alejarse de su familia y de su país. Sin embargo, él no puede quedarse en la zona felizmente al irse a Europa. Se decepciona del cine europeo y se decepciona del consumismo. Se decepciona de Antonioni
y se decepciona de Fellini. Dice, todos tienen miedo, menos Bresson. Tarkovsky muere de cáncer en los pulmones. ¿Qué nos dice esto? Que ya no podía respirar. No podía respirar en su país. No podía respirar en Europa. Tal vez si se hubiera venido a México, hubiera tenido otro destino. La niña mueve los vasos. Hay magia, hay poder interior. Si nos arriesgamos todos, podemos vivir en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muy interesante, muy lindo tu comentario. Pues bueno, yo creo que con todo lo que nos has dicho puede ya haber como alguna pregunta, algún comentario de nuestros participantes. Pues tiene de todo. Yo creo que es una obra de arte que por un lado es cine, por otro lado es poesía, ¿no? Poesía no solo en los poemas que hay, de repente parece toda hablada como en poema, ¿no? El lenguaje cinematográfico también es sumamente poético, ¿no? Como que lo que nos quiere decir Tarkovsky tiene como una cosa curiosa, ¿no? Porque por un lado tiene esa dificultad de ser accesible, de ser entendible desde la lógica, desde la razón, y al mismo tiempo toca, ¿no? Toca las emociones, nos hace sentir y experimentar cosas, preguntarnos cosas, especular, ¿no? Yo creo que ahora sí que a lo mejor cada quien vio un Stalker, sí, y a mí me gusta más Stalker, ¿no? Creo que es más ruso. Y la definición, creo, la traducción del ruso al español es esa, acosador, ¿no? Es que me hace pensar, eh, para no pensar literalmente en la traducción, como una especie de presencia, ¿no? Una presencia que no está, pero ahí está en todo, ¿no? Casi conoce tus pensamientos, tus deseos más profundos, ¿no? Es decir, como que no hay una situación de privacidad, estar en ese espacio, eh, parece que la naturaleza misma está pensando, ¿no? Y tú estás viviendo sobre ese ser pensante, ¿no? Como si uno fuera el huésped, ¿no? De ese espacio, y ese espacio vivo, a pesar de que al mismo tiempo nos transmite una sensación de catástrofe, ¿no? De que es un espacio contaminado, decadente. Eh, eh, no sé si tú investigaste dónde filmó Tarkovsky, pero parece que ese sería un dato importante. Creo que también en algún momento dado él estuvo filmando en espacios radiactivos y contaminados. En Estonia. En Estonia, pero ¿sabes algo ahí? Bueno, ¿hoy quieres participar en la serie? Sí, ya puse mi nombre. Ah, no he visto. Adelante, Araceli. Perdón. Bueno, es que yo quería comentar que en la medida que viendo la película me hizo recordar esta instancia inconsciente en la que justamente se encuentran esos deseos puros, ¿no? Que si se nos cumplieran, bueno, pues ya no habría civilización, ¿no? Entonces, decía, bueno, como tú dices, Carla, ¿no? Te pone a pensar la película, ¿qué deseo, cómo dice, genuino o el que yo quisiera, ¿no? Pero, y justamente el profesor y el otro personaje, se me figuraban como los mecanismos de represión, ¿no? De esos deseos que más vale que hay que pensar lo que uno desea, porque qué tal que se te cumplen, ¿no? Y por otro lado, también pensaba que relativo a la pandemia, era como
como ahora nos pasa al revés, ¿no? Pareciera que el mundo contaminado es el de afuera y nosotros tenemos que estar adentro, ¿no? Como el sentido contrario de lo que dice la película. Y definitivamente tiene muchas aristas de análisis, tiene muchas frases filosóficas, profundas, que hay que pensar. Y pues eso me llevó la película, y yo había leído que una parte de la película la había filmado en Estonia, justamente junto a un río donde había habido contaminantes, y que parece que dicen que por eso él se enfermó, y también el actor, el Antolini, también que él murió 3 años después de la filmación, y Tarkovsky murió 4 años después, y también su asistente, su esposa. Su esposa también murió, pero no está También, ¿no? comprobado. Sí lo leí, pero no está Yo comprobado. también lo leí, y bueno, me parece que eso era. Bueno, eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, yo lo había escuchado también en un documental, justamente, y él sabía que era un espacio contaminado, pero ahí quiso filmar, y entonces, pues esa es una teoría que de ahí se agarró. Y bueno, hay tanta gente que se enfermó, tal vez no es casualidad, ¿no? Curiosamente de cáncer en pulmón, ¿no? Porque me parece que todos tuvieron el mismo destino. Sí, 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 que nos hace pensar también en como una cosa también premonitoria, ¿no? De lo de Chernobyl, ¿no? Uh-huh. Eh, con todas las mutaciones, ¿no? Que se generaron, tantas que pues todavía no sabemos las consecuencias, ¿no? Que se generó a partir de ese accidente, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Bueno, Carla, ¿quieres agregar algo o pasamos a la persona siguiente? ¿Seguimos? A ver, está Josefina. ¿Andas por ahí, Josefina? Ahí está. Aquí estoy. Aquí estoy. Carla, me encantó tu presentación, de veras la encontré riquísima. Es una película inquietante, llena de significados. Es como un viaje realmente, ¿no? Al túnel, a la caverna, ¿no? Del interior. Todas las reflexiones que hace, que son además de todo muy, muy poéticas, ¿no? Me parece que, bien lo dices, es una película que habla mucho de la fe, pero no la fe como la pensamos, ¿no? Que es esa fe ciega, no, no, no. La fe en el verdadero sentido, que, que, que si vamos a la etimología más profunda, ¿no? Al significado, en realidad viene de pistis, pisteo, que es confianza justamente, ¿no? Confianza, compromiso, perseverancia. Y es esto, ¿no? Que es un poco como atravesar, ¿no? Ese camino de interior, ¿no? Para conocerse, en donde, como dicen, ¿no? Que las pasiones son en realidad el roce entre el alma y el mundo exterior. Entonces es como ir a ese conocimiento de sí mismo, ¿no? En fin, me parece una película extraordinaria. Yo la había visto hace tiempo, pero es una película que se deja ver muchas veces y que se antoja casi que tener el guión, porque cada uno de los, no tiene demasiado diálogo, pero todas las reflexiones y lo poético de la película es muy, muy profundo, y habría que hablar muchísimo de cada símbolo, ¿no? Que tiene, que es muchísimo, pero bueno, muchas gracias, me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias, Josefina. Gracias. Pues sí, yo también creo que el túnel es algo muy inquietante, ese túnel que está lleno de peligros, que donde no sabían si iban a sobrevivir y que habían muerto muchas gentes, ¿no?
¿de qué túnel nos habla, no? Yo estoy de acuerdo contigo en que es una imagen muy especial. Es un cine realmente muy especial que ha sido súper mal calificado a veces, ¿no? Como aburrido y eterno y deprimente. Pero pues no, o sea, si lo sabes leer desde otro lugar, es un cine muy enriquecedor del alma. Sí. Y habla mucho también de de este eh, enemigo, digamos, ¿no? Que puede ser para ese viaje, que es el miedo, ¿no? Pero con todo y el miedo hay que enfrentarlo, ¿no? E ir hacia adelante. Ahora, hay Claro. una única cosa que a mí, en lo personal, me parece como que sobra, y es en la escena final que se oye así de fondo, la oda a la alegría. Ujú. No, no me encantó, la verdad, me Sí, parece como que sobra, sí. como que Sí, sobra. quién sabe, yo también pienso un poco como tú, sí. Sí, Ahora, no sé si precisamente citando a Josefina, que hizo este análisis etimológico de la fe, pues justamente tiene que ver con eso, ¿no? La fe no en Dios, la no, fe tampoco en un líder totalitario, porque yo creo que al final de cuentas, por lo que nos narraba Carla, ¿no? Incluso del mismo papá que estaba en la guerra y las cartas eran poemas, ¿no? Y el mismo Tarkovsky que crece pues se le toca vivir la guerra, le toca vivir el ambiente ¿no? de los totalitarismos tan terribles como pues se vivieron en Europa, en el caso de él con Stalin, que pues era igual o peor que Hitler, ¿no? Y cómo los artistas, yo creo que eso es algo muy que sería interesante pensar, si no justamente logran poder decir lo que quieren decir así, ¿no? En un lenguaje poético, en un lenguaje que llega, pero al mismo tiempo está cifrado, que no lo van a entender los totalitarios, los fascistas, ¿no? En un lenguaje, la música es extraordinaria, ¿no? Entonces sí es ciencia ficción, pero al mismo tiempo yo creo que está haciendo una crítica social. Es esa zona donde pierdes, donde te conocen tus pensamientos, ¿no? Es decir, va más allá del deseo inconsciente, ¿no? Es decir, es una presencia tipo 1984 o Mundo Feliz, ¿no? Es esa presencia que ahora incluso mucha gente, es, eh, hay mucha gente que alucina que se angustia mucho que se sienten espiados por los teléfonos celulares. Antes era la televisión, pero ahora son los celulares que, pues sí, nos espían, ¿no? Robots, nos espían, algoritmos, ¿no? Que casi conocen nuestros pensamientos, ¿no? En cuanto buscamos algo, yo ahorita busqué acosador y no sé qué me va a salir al rato. Busqué stalker, ¿no? Me van a empezar a Te mandar va a caer la publicidad policía. sí, un pasaporte para Rusia, no sé. Exacto. Sí, entonces yo creo que es esa calidad, esa habilidad eh, de alguien que lo que está buscando es sobrevivir, ¿no? Y al mismo tiempo hacer toda una crítica social en ese espacio autoritario, ¿no? Donde no se puede esconder nada, ¿no? Donde si piensas mal, estás en contra de todo un sistema, ¿no? Yo creo que un poco como Kundera, ¿no? Sí. Que también tuvo que ir al exilio, ¿no? A mí me hizo pensar también esas cosas, ese lenguaje surreal, ese lenguaje poético, las imágenes, ¿no? Las contradicciones, ¿no? Donde por un lado hay algo muy bello y al mismo tiempo catastrófico, ¿no? Es como una estética de la catástrofe, ¿no? Ujú. También nos hace pensar en eso. Claro. Esos mundos, los mundos paralelos, ¿no? Una especie también de distopía,
¿no? Yo creo que no sé si pueda clasificarse esta película dentro de este tipo de películas que les llaman distópicas, ¿no? Pues yo creo Donde, que sí. ¿sí? Donde la utopía queda alterada, ¿no? Entonces lo que aparece es espacios paralelos, donde está lo catastrófico, ¿no? Sin Sí, adelante, José. Digo, sin embargo, sí, es cierto. Sin embargo, creo que resulta como un bálsamo, ¿no? Me parece que en el cine en general, todo lo de Tarkovsky, frente a toda esta realidad, siempre es la esperanza, siempre es la Sí, esperanza. pero es muy interesante lo que dice Alberto, porque Alberto dice que en la zona leen tus pensamientos. Es como si fuera la KGB, ¿no? Que estás espiado por todos lados. Y en cambio la zona puede ser entendida como eso, como el bálsamo, como la salida, como el contacto con la naturaleza. Eso es lo que es interesante del cine de Tarkovsky, que cada quien lo ve desde su punto de vista y los dos tienen razón. Pero el mensaje mismo Algo está pasando que está fallando. Ok, ya está bien. Sí. el mensaje mismo de Tarkovsky en muchas de sus películas, ¿no? En Nostalgia, en Solaris, siempre es ese como, eso, como una salida de esperanza. En realidad no se queda en la distopía. Me parece a mí, claro, es cierto, cada quien lo puede entender a su manera, ¿no? Sí. Bueno, Josefina, para que no quede en un diálogo entre nosotros tres, vamos a dar chance que siga participando la gente. Está anotada Marisela. Adelante, Marisela. Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo había leído un libro de Leonardo García que habla de las películas de Tarkovsky y bueno, había yo escuchado que esta película se hizo en una zona radioactiva y que Sí. esta cuestión hizo que se afectara mucho, muchas personas quedaron afectadas por mucho tiempo, ¿no? Y también en esto que decían de a dónde se fue, también leí que él se había ido algún tiempo a Italia cuando fue exiliado, entonces que ahí hizo muchas de sus películas. Y en cuanto a lo que dice Leonardo García de esta película, que me parece muy interesante, es que él comenta que a él no le interesa tanto la ciencia ficción que había en la novela original, sino que quita todos los elementos de ciencia ficción, o sea, si acaso lo menciona un poco de que tenía que ver con una situación extraterrestre en algún momento, pero que lo convierte en algo filosófico, que a él le interesa más bien esta situación espiritual, ¿no? En esta cuestión de encontrarse a sí mismo o en esta cuestión de la fe. Y esta parte como de esperanza y la ilusión, ¿no? Entonces como que lo lleva y le quita casi todos los elementos que había de ciencia ficción para convertirlo en esta otra cuestión filosófica. También habla de que, bueno, lo importante para Tarkovsky en esta película es lo relevante al tiempo, al espacio y a la acción, y cómo intenta, como de alguna manera, jugar mucho con estas cuestiones, ¿no? Del tiempo, sobre todo para que se vea esto como una sola toma, ¿no? No le importa tanto la continuidad, sino que esto se quede como en esta sola toma y en esta parte donde solamente hayan las sensaciones y no la narrativa, sino el sentir, ¿no? Que es la parte que creo que Carla también había comentado y me pareció importante. Pero algo más que habla Leonardo García es que dice que las funciones y los papeles van a ser importantes porque el simbolismo pues prevalece y entonces habla de cómo el profesor va a representar la ciencia o lo científico, cómo esta cuestión de la búsqueda de la verdad y cómo el escritor ya no le iba a importar tanto esta parte como de la búsqueda de la verdad, sino hacer como metáforas importantes. Y el stalker, o como se llame, bueno, él va a ser como el guía, ¿no? El guía que los va a llevar en esta cuestión de una zona que él sí conoce y que de alguna manera llama que es una vocación que tiene, ¿no? En esta situación del que va a seguir a todos. Se le pregunta en este libro directamente a Tarkovsky que qué es la zona. Y él dice que la zona no simboliza nada, como nada lo hace en mis películas. La zona es una zona, es la vida. Y al atravesarla un hombre puede derrumbarse o salir adelante.
que lo logre o no depende de su respeto por sí mismo y de su capacidad para distinguir entre lo que importa y lo que es meramente efímero. Bueno, nada más quería comentar del libro con respecto a la película. Gracias, Ok, Marisela. muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Carla? Sí, en efecto, que cuando le preguntaron eso dijo, no, la zona es la zona. Pero bueno, yo buscando por todos lados, sí creo que trató de decir algo más. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que primero que nada es esta cosa que es una película surreal, ¿no? Y lo surreal viene siempre de lo que es difícil ponerle símbolos, ¿no? Simplemente se está hablando, se está mostrando algo. De todos los surrealistas era de lo que hablaban. El creador de la palabra surrealismo lo hacen dentro de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, se pone a hacer poemas de los cañonazos que están apagando las estrellas, ¿no? Ahí no hay ficción, eso es el surrealismo que supera la ficción, pero de alguna manera, si la ve un científico, Leonardo García Sao no es científico, es crítico de cine, pero o sea, a lo mejor el científico va a decir, es que esto tiene que ver con los mundos paralelos, esto tiene que ver con dimensiones distintas que se están viviendo al mismo tiempo. Estoy aquí y estoy allá, ¿no? Desde el psicoanálisis también, como mencionaba Araceli, nos hace pensar un montón de cosas, ¿no? Entonces sí entra, yo creo, dentro de la ciencia, le mete también ficción, la poesía, también la inscribe dentro de otras artes, la música, la fotografía es extraordinaria, de lujo, ¿no? Entonces sí supera por mucho, como suele pasar, la obra supera al autor, se le va, ¿no? Se deja ir, ¿no? Y ahí, hasta los marcianos participan, ¿no? Para terminar la obra, ¿no? Y efectivamente, tal vez se inspiró en ese cuento y él le quitó esa parte meramente fantasiosa, ¿no? Del viaje a otro mundo. Ese planeta extraterrestre puede estar aquí mismo, en este planeta, ¿no? Donde de repente estamos entre nosotros como si fuéramos también alienígenas, desconocidos, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? Sin saber cómo va a reaccionar el otro. Y ahí aparece este tema que decía Josefina, ¿no? La caída de la creencia en el otro, la fe, ¿no? Y la importancia de que eso sobreviva, ¿no? Bueno, está anotado Marco. Adelante, Marco, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, a mí me emocionó mucho ver esta película. Solamente he visto la de Solaris de Tarkovsky y la vi hace poco, ¿verdad? Y me encantó la película. Y justamente leyendo, ¿no?, ya sobre Tarkovsky, vi que esta película era como que la que más le gustaba, ¿no? Que Solaris no era tanto como que su gran obra. Probablemente sea una de las más famosas, más conocidas. Pero bueno, yo había escrito algunas cosas antes viendo la película, pero ahorita con la gran presentación de Carla me llegaron otras cosas, ¿no? Yo había visto, por ejemplo, en estos tres personajes como estas divisiones, ¿no? El escritor, el profesor y el stalker. Al stalker lo veo justamente un poco como esta persona común y corriente, ¿no? Que quería ver el régimen soviético, ¿no? El homo soviéticus que querían crear. Y justamente, ¿no?, siendo Tarkovsky un exiliado, pero a final de cuentas creció y vivió ahí, viendo a los profesores y a los escritores como una gran parte de la inteligencia. Y vaya, esta parte de la ideología soviética de que la persona común y corriente es el que era el guía a seguir, ¿no? Era el que sabía ¿cómo se llama? Hacia dónde ir, vaya, y que iba a guiar tanto a los profesores y a los escritores. Bueno, yo lo vi así en esa parte de lectura, como comentaba, ¿no? Tiene muchas lecturas, creo, esta película. Y ahorita con la presentación de Carla, ya con
los datos biográficos, se me vino a la mente, vaya, que era una representación, el escritor era una representación del mismo padre de Tarkovsky, que él siendo escritor, ¿no? Y justamente cómo se sorprende el mismo Stoker, que el escritor fue el que pudo pasar el túnel, fue el único que pudo pasar el túnel, porque era el bueno, que incluso tenía miedo, ¿no? Y justamente ese mismo miedo fue el que le hizo seguir adelante. Pero también, ¿no? O sea, a pesar de esta otra lectura, comentaba, ¿no? De la zona como el régimen soviético, este socialismo, que parece que se mete en tu cabeza, pero al final de cuentas, y va cambiando el entorno a partir de lo que tú piensas. Al final de cuentas, hay vida ahí, ¿no? Hay vida y hay mucha vida ahí. Por eso, a pesar de que la quieran destruir en el momento con el mismo profesor, que lo ve de una manera muy lógica, pero al final de cuentas ni tan lógica, porque eran parte de una venganza suya. Y me encantó esta parte, ¿no? De la habitación como una representación del capitalismo, que se lo deseamos. El capitalismo creo que es así de, te va a cumplir todos tus deseos, pero no sabes si da más miedo justamente obtener todos tus deseos y a costo de qué. Y otra cosa que me llevó, eso sí, y me encantó a mí, bueno, que vendrá siendo el segundo diálogo, el del escritor con la mujer en el carro. Me encantó ese diálogo, ¿no? De cómo se muestra el aburrimiento que se da, sobre todo en la actualidad. El aburrimiento que ahora lo que te venden, ¿no? Ya no son productos, ya son experiencias. Cuando estás aburrido. Y es la aburrición, que también es una parte de lo que mueve al mismo escritor a ir hacia la zona, a presumir, ¿cómo se llama? A experimentarlo justamente. Bueno, me salto un poco rápido, porque tenía mucho escrito, pero para no alargarme tanto. A mí personalmente, y regresando un poco al Stoker, en la parte final, sigo regresando un poco a esta ideología soviética, ¿no? De que el hombre común era el futuro. Que incluso no, ya algo lo dice, antes era muy sencillo, porque el presente era ¿cómo disculpan? El futuro era contemporáneo del presente. Ahora el futuro se mezcla con el presente. Era contraparte, era lo que seguía del presente. Ahora el futuro es parte del presente. Y en la escena final, ¿no? Con la niña, cuando empieza a mover los objetos con la mente, a pesar de que ella tiene una discapacidad, logra tener nuevas capacidades, justamente, fuera de lo socialmente aceptado, si lo quieren ver de esa manera. Creo que a partir bueno, ella es la que se supone que nació así porque el Stoker estaba contaminado por la zona. Al final de cuentas, yo lo veo así, ¿no? Todavía tiene este discurso de que las personas comunes y corrientes, como era el Stoker en esa parte, aunque tengan la siguiente generación o el futuro no viéndolo como bien o como mal, sino simplemente algo distinto, va a crear nuevas capacidades. Y no sé si me explico muy bien, vaya. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, sí, Gracias, Marco. Con muchas preguntas. Esa frase que es muy interesante, ¿no? El futuro está en el presente, ¿no? El futuro se juntó con el presente, ¿no? Pues hace pensar que no hay futuro, ¿no? Sí. Que ya no hay futuro, ¿no? Es decir, eso es a nivel psicológico, pues es muy interesante porque ¿qué pasa con los deseos? Tal vez siempre se están expresando hacia el futuro, ¿no? En el sentido también en el que estamos en la falta en ser, nos hace tratar de representar eso que nos falta y visualizarlo, representarlo imaginariamente en cualquier cosa, ¿no? Que es lo que hacemos tal vez en el capitalismo con las mercancías, pero
sí, aquí en esa frase da esa expresión como que los tiempos se rompieron, ¿no? Se fusionaron, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Así es. Es algo que tiene que ver con una temporalidad, justamente también como sucede en los sueños, ¿no? Y aparte creo que es como muy actual, vaya, se escucha mucho esto de que el futuro es hoy, ya con toda la tecnología, ¿no? Con todas las redes sociales, con todas estas mentalidades, con todo esto. Pero esa frase creo que me resonó mucho de la película, ¿no? El futuro es hoy, creo que es una película que se hizo hace casi 40 años y es demasiado actual. Sí. Sí, sí, aunque también se puede escuchar como un eslogan comercial, ¿no? Sí, claro. Lo saca del contexto poético y crítico que pretende Tarkovsky, ¿no? Bueno, está Germán Ortega, a ver si él nos dice si es Stalker o es Stalker, porque ya a mí ya me está creando un conflicto psicológico. Bueno, yo no lo sé, yo lo que le decía a Carla era que, muy buenas noches a todos primero que nada, yo lo que le decía a Carla era que a mí me parecía que en ruso, por lo poco que he oído del ruso, la A y ahí en el letrero la A se pronuncia A, tal cual, ¿no? Y suena A, entonces por eso pues yo le dije, probablemente para mí sería Stalker, ¿no? La película, ¿no? Stalker. En fin, digo, yo sé que en inglés pues, le ponen Stalker, ¿no? Lo pronuncian Stalker, pero pues es como, como los tenis, ¿no? La marca esa Nike, pues que le dicen Nike, pero pues es la diosa griega Nike, ¿no? Nike, o sea que pues, si decimos en español, pues si nos referimos a la marca, pues diríamos Nike, pero si nos referimos a la diosa, pues deberíamos decir Nike, ¿no? Bueno, en fin, a mí lo que me parece verdaderamente increíble de la película, primero que nada era lo que señalabas ahorita, Alberto, que realmente como las grandes obras de arte, incluyendo la música, la literatura, pero la pintura también, es que un cuadro malo, una pintura mala, la vuelves a ver años después y ya no ves mucho más, ¿no? No ves mucho más, aunque tú hayas cambiado, ya no ves mucho más, ¿no? Si es una obra mala, si es una cosa medio superficial, que no tiene mucha profundidad, no guardó muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, si es una gran obra de arte, puedes volver a verla y volver a verla y volver a verla. Y a medida que uno va cambiando, se vuelve como esta película, ¿no? Que es fascinante, como una especie de mancha de Rorschach, ¿no? Lo que ustedes saben, o sea, que la mancha ayuda a que saquemos algo de lo que estamos siendo en ese momento, ¿no? Y que descubramos cosas nuevas y como decías tú, se escapa del autor, ¿no? Ya la obra misma está viva, ¿no? Que ese es lo mágico, ¿no? Es lo mágico, está viva como la naturaleza, ¿no? Como un jardín, que es lo que dicen los chinos, que haces un jardín y aunque lo hagas muy bien, pues al ratito regresas y el jardín ya se modificó y unas plantas se secaron y otras crecieron y ya no es lo que tú querías y a lo mejor resurge de una manera distinta, ¿no? Entonces, eso es una obra de arte tan grande como esta. Y bueno, lo que se me hace a mí también, primero me hizo pensar la película la primera vez que yo la vi, es que no sé y en ningún lugar he encontrado el vínculo, pero en Rusia, probablemente muchos de ustedes sepan que en 1908 hubo un acontecimiento rarísimo que hasta el día de hoy nadie todavía explica, ¿no? Que es el bólido o el asteroide o la explosión en Siberia Tunguska, ¿no? Que en 1908 se oyó un estallido y luego los soldados zaristas llegaron a un lugar en el bosque en Siberia donde todos los árboles estaban acostados, no había ningún cráter, pero todos estaban radialmente acostados en una extensión grandísima, ¿no? Todavía no se sabe si se provocó por una grieta que luego se cerró de gas, que salió y se estalló con un rayo, o que un bólido de hierro pasó cerca de la Tierra y rebotó, o que cayó un asteroide de agua, en fin,
pero lo que a mí yo me acuerdo es que en la época soviética cercaron el lugar, ¿no? Impidieron llegar porque no sabían si había caído un ovni, ¿no? Entonces muchos de los rusos, incluso este cuate de El retorno de los brujos, Jacques Berger, decía que el Centro de Estudios de Ciencia de Moscú fue muchas veces a investigar si de veras había caído un ovni, ¿no? Entonces no sé si algo en la imaginación de los guionistas o de los que hicieron el cuento, algo les recordó esto de un lugar que para los rusos, pensaba yo, fue real, ¿no? Un lugar que fue medio real, ¿no? Entonces, a pesar de que la película, pues es una película totalmente metafórica y que cualquier ciudadano del mundo, de cualquier país, va a reflejarse y a descubrir cosas, y los diálogos nos van a provocar cosas, y lo que ahorita decía Carla y decían ustedes, ¿no? De que la naturaleza es como un recontactar con este sentido de que la naturaleza está viva, ¿no? Que era lo que pues los aborígenes australianos, africanos, amerindios, siempre sintieron, ¿no? Que toda la naturaleza es inteligente, ¿no? Es inteligente, que está viva y que se genera a sí misma y que se genera y trabaja con gran inteligencia, pero misteriosamente, ¿no? Pero por otro lado también, evidentemente es una referencia a que te están oyendo por todos lados, que hay algo que te controla por todos lados, como el Big Brother de la Unión Soviética, ¿no? Que también todo está lleno de ecos, ¿no? De ecos impresionantes, y los diálogos pues nos hacen pensar en una bola de cosas, y luego las imágenes que yo no me había fijado en otras veces que vi la película, ahí en el agua, que aparece cuando están hablando como del apocalipsis, y aparece la voz de una mujer que empieza a hablar antes de entrar al túnel, que aparece debajo del agua una jeringa, y luego aparece una imagen del cuadro de la adoración del Cordero Divino de Jean Van Eyck, ¿no? Aparece un pedazo del cuadro, ¿no? Que yo nunca había notado, justo cuando están hablando del apocalipsis, ¿no? Entonces, en efecto, por un lado, parece como que la naturaleza ya revivió, y por más que el hombre destruye, o por más que todo queda devastado, la naturaleza tiene vida y vuelve a generar vida, pero por otro lado siempre hay este ambiente de devastación, ¿no? Creo que es una película verdaderamente impresionante, porque incluso yo conozco gente que ha entrado a la película cuando una vez en la Cineteca y salieron aburridos y dijeron, no, ya nos vamos de la película, pero luego comentaba yo con ellos y me decían, no, pero fíjate que sí, a pesar de todo, lo malo es que como que medio me aburrí, pero sí me quedé con la idea de que había algo muy profundo en la película, ¿no? Entonces, hasta la gente que se aburre o que se desespera y siente que realmente adentro de la película hay algo impresionante, ¿no? Pues eso era todo. Muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias, como siempre, muy buenas tus aportaciones. No sé si Carla quiera comentar algo, o ya lo comentaban entre ustedes. Replicarle, sí, claro. Sí, me parece que es muy interesante esto que cuenta de los bosques de Tunguska, y que sí, me parece también muy padre que este sentido de que la naturaleza se renueva, cambia, y que nunca estamos en el mismo lugar, ¿no? Porque incluso es así, o sea, también creo que el hecho de lo que decía Marco, sobre Tarkovsky como el exiliado, como el stalker, ya no sé cómo decir, como el exiliado, pues sí, ¿no? Hasta estuvo en Siberia, ¿no? O sea, siento que nunca se sintió bien recibido, bien, ¿no? Con todo esto. Y también esto de la niña discapacitada que tiene otras capacidades que dijo Marco, pues sí, también me parece muy interesante. Sí, es cierto. Adelante, Germán. Me quedé nada más con una cosita. Yo, por las cosas que he leído sobre en general de la cultura rusa,
una cosa que siempre me viene a la mente con Tarkovsky, igual que con todo genio ruso, es que los rusos no son totalmente europeos, ¿no? Son, o sea, los rusos son una frontera y una puerta abiertísima, ¿no? Porque está abiertísima hacia Asia, ¿no? Hacia Asia. Entonces, que los rusos siempre tienen una conexión y que tiene probablemente que ver con este fenómeno de lo místico y de lo que se habla de lo religioso más allá de alguna forma de religión, ¿no? De la conexión con el centro de Asia, con China, ¿no? De la conexión con Oriente, con el Tíbet, ¿no? Que siempre los viajeros rusos estuvieron en contacto y la expansión rusa hacia allá les llegó mucho de la invasión mongola, ¿no? Mucho del sentido les quedó de esta conexión sagrada, ¿no? Con el mundo, de esta conexión sagrada con el mundo, que a pesar de la Unión Soviética, pues nunca desapareció, siempre estuvo en el alma rusa, ¿no? Y lo notamos en los grandes escritores rusos del siglo XIX. Y bueno, eso era todo, y yo quiero felicitar a la presentadora que aunque algo la conozco, pero buenísima su presentación, muy sugerente. Gracias. Sí, ahora pensando, ¿no? En esto esta anécdota, ¿no? De estos amigos que entraron a ver Stalker, ¿no? Y se salieron, ¿no? Es interesante porque, pues sí, es un cine que no lo puede ver cualquiera, ¿no? Que no está abierto a este tipo de lenguaje profundo y artístico, y que pueden a veces durar viendo esa película, pues el tiempo que tardan en comerse las palomitas, que les sirven como tranquilizantes, como ansiolíticos ante lo que no pueden comprender, ¿no? Y que justamente yo creo que esa es una película que tal vez, como decía Carla, no solo no envejece, sino rejuvenece, tal vez se vuelve cada vez como en una cuestión del tiempo, como si cada vez se volviera acercando a ese futuro que hablaba Marco hace rato, ¿no? Es decir, estamos en una crisis ecológica a nivel mundial. Es decir, la naturaleza nos está reclamando algo, ¿no? El maltrato, el tratarla como objeto, como cosa, ¿no? No hay interconexión como los demás seres vivientes, entre los cuales también estaría el ser humano, ¿no? Escúchenme, porque si no me van a escuchar de otra forma. Ya se habla de los costos tan terribles que va a haber con el cambio climático. Todavía hay gente que se niega a aceptarlo o que no le importa por los intereses económicos, ¿no? Pero sí, esa naturaleza nos está hablando no solo poéticamente, sino está diciendo aguas, ¿no? Aguas, que ahí vienen las aguas, ¿no? Y ahí viene pues toda la alteración del equilibrio ecológico, ¿no? Entonces tiene algo también que ver con el pasado, con la catástrofe, con los totalitarismos. Tal vez ahora los totalitarismos se expresan de otras formas, pero tiene esa cosa tal vez visionaria, ¿no? Tarkovsky, como los grandes genios que pueden ver hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Es otra manera de estar advirtiéndonos, ¿no? Como lo que puede o que va a pasar, ¿no? Bueno, los comentaristas, los que van a participar, a ver quién quiere participar. Hay muchos comentarios escritos, pero esos ya los pueden leer. Carlos Silis, adelante. Sí, quería comentar algo. Se dice en la película que el estado de ánimo del ser humano hace la zona. Es decir, comentan al principio que enviaron a un ejército y desapareció, y que luego decidieron rodear la zona. Entonces, me recuerda mucho, en este caso, el ámbito de las peregrinaciones. Es decir, cuando haces una peregrinación
a la villa o, al Vaticano o a Jerusalén o a la Meca, como que esa peregrinación como tal, vas en el camino, como una road movie que estamos viendo, que estuvimos viendo, te hace que vayas en función de tus pendientes existenciales y tu objetivo, si es que lo tienes claro o no, el que vayas cambiando toda la situación y sin embargo, una vez que llegas, como es el caso de la película, en el caso del escritor, pues ya no quiere escribir porque es algo que no le gusta. En el caso del profesor, pues ya no quiere aventar la bomba porque pues ya vio que pues no había razón de ser, de destruirlo. Y aquí, en el caso de una peregrinación, ¿qué tanto realmente te mueve la fe el que lo hayas hecho? O sea, un pendiente existencial, o sea, un tiempo que tienes o una disposición en tu ser para poder abordarlo, ¿no? Entonces, si lo ves de esa forma en el ámbito espacial, de moverte de un lugar para otro e ir interpretando pues todo lo que vas viendo, sintiendo y oliendo, básicamente vas enterándote de cuál era tu pendiente y cómo lo puedes ir resolviendo, como lo hacen en la película. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Carlos. Carla, ¿quieres decir algo? Pues sí, creo que es lo que estuvimos platicando. Creo que lo que dice Carlos es muy importante porque pues un viaje en el que no cambias no te sirve de nada. Una peregrinación en la que no cambias, pues no te sirve de nada, ¿no? Aunque pues necesariamente el viaje te va a transformar, ¿no? Sí, sí, digo, tal vez ahora que estamos viviendo todavía dentro de la pandemia, ¿no? Que también es como una especie de vivir en una zona, ¿no? Donde no sabemos cuándo vamos a poder salir de esa zona. eh, eh, pues nos lleva, ¿no? Se supone que el ser humano, esta experiencia con la incertidumbre, con la idea de no regresar a una normalidad o que va a ser otra cosa muy distinta o que quién sabe si sobrevivamos, todo eso lleva a que el ser humano o los seres humanos puedan pensar lo que han hecho, lo que están haciendo, ¿no? Y cómo tal vez remediar o generar cambios positivos, ¿no? Con cada quien y con los demás, ¿no? Tal vez esta película situada dentro de este tema de la pandemia, pues nos convoca, ¿no? A pensar en todo eso, ¿no? Bueno, me salté a Elena, perdón, Elena Maurín. Sí, ¿Quieres como tomar se me la palabra? fue también un poco el comentario, dije, bueno, ya no interrumpo, pero porque creo que justamente me brinco como a el veneno del psicoanálisis, porque si bien, bueno, primero quería felicitar a Carla, ¿no? Y creo que justamente retoma muchos puntos que nos convocan ahorita a todos, como la misma película, ¿no? Que parece que nos convoca a todos a hablar, a todos querer cumplir nuestro deseo de ser escuchados, ¿no? Y además, pues, no tengo mucho conocimiento precisamente sobre Rusia, más bien con Marcos, que él en su estudio de historia me ha como invitado a conocer a Rusia y pisarla y por ahí, ¿no? Pero yo lo que me concentro acá, y por eso digo el veneno del psicoanálisis, me parece tan interesante esto que incluso puntualizaste, Carla, ese psicoterapeuta o ese psicoanalista que está ahí, ¿no? Acompañando a
encontrar que se cumpla el deseo, ¿no? El deseo. Y entonces lo que magníficamente me parece que muestra ahí la película es que no se alcanza, ¿no? O sea, aunque uno vaya, ¿no? Y no sea solo el psicoanalista o el psicoterapeuta o con el sacerdote, ¿no? Uno llega y dice, quiero cumplir esto, y aunque esté ahí, ¿no? Por eso es interesante como dicen, el deseo más recóndito, ¿no? Es, aunque ni sabemos, ¿no? Y además no sabemos si lo queremos, ¿no? Que puede ser también muy peligroso, ¿no? Darnos cuenta qué es lo que deseamos. Como ahí el profesor con la bomba, ¿no? Que es muy interesante cómo pone, dice, mejor aquí porque si alguien viene peligroso, alguien que quiera hacer un daño, lo va a cumplir, ¿no? O sea, precisamente se me hace como muy interesante eso, que si nos damos cuenta realmente qué deseamos, quién sabe si andemos siendo civiles, ¿no? Pero también que es este recorrido, ¿no? En el análisis o quizá otros espacios, ¿no? Para rondearlos, ¿no? De pronto como esto del grafo del deseo de la casa, ¿no? Y estamos ahí como dándole vueltitas, pero bueno, nos acercamos y nos gusta y ya nos podemos alejar. Entonces me pareció muy interesante esta película en presentar eso, ¿no? Que si bien como se estaba hablando del capitalismo, de lo que nos venden, ¿no? Nos venden que todos queremos los tenis blancos que se usan ahora, ¿no? Nos venden que todos queremos, ¿no? Como si eso nos cumpliera el deseo, y nos damos cuenta que no, ¿no? Que ya lo compramos, o que ya viajamos, o que ya comimos en tal lado, y eso no era, ¿no? O que ya se casaron, o que esto, y sin embargo sigue, ¿no? Insiste. Entonces, por eso me parece fabuloso esta representación de la habitación del deseo, ¿no? Del cumplimiento del deseo, que es inalcanzable. Y además que se van sin alcanzarlo, ¿no? Como un poco como dar cuenta de la castración, ¿no? Asumir que se está en falta y que se tiene otras cosas, ¿no? Como el guía, ¿no? El stalker que sale y dice, bueno, pues ahí está, eso quiero, ¿no? A lo mejor quería más, pero ni siquiera sé qué es lo que quiero, pero ahí estás, ¿no? O sea, como asumir también un poco esas posibilidades que hay ahí, ¿no? Y que de pronto justo uno se despega por andar queriendo cumplir esos que ni sabemos, ¿no? Pero que sí se ocupa, ¿no? Recorrer de pronto como este tiempo de pensamiento, reflexión, de pensamiento en sí mismo, ¿no? Un cuidado de sí mismo, para a lo mejor regresarnos, ¿no? Pero sí se ocupa de ese recorrido, ¿no? Eso quería como comentar. Y bueno, gracias. Gracias. Carla, ¿quieres decir algo, agregar algo? Sí, pues sí, o sea, este sentido del consumismo, de que Tarkovsky se sacó una foto cuando se compró unos zapatos, ¿no? En Italia, pues porque ideológicamente estaba con el socialismo, claro que sí, pero pues no estaba con el gobierno, ¿no? Entonces, y también esto de que, pues sí, de que no sabemos luego qué queremos y decimos que queremos una cosa y pues no, como dice Morín, pues hasta que no realizamos que estamos en falta, pues seguimos dando vueltas, ¿no? Sí, sí, no, de todos los cuentos estos que se hacen, ¿no? ¿Qué le pedirían, qué pedirían, qué deseos pedirían, 3 deseos a veces, ¿no? Si se apareciera un genio, ¿no? Por lo regular esos cuentos acaban bastante mal, ¿no? Con alguno arrepentido, ¿no? De pedir deseos, ¿no? El psicoanálisis plantea más o menos lo mismo, porque por otro lado no es lo mismo satisfacer los deseos a satisfacer el deseo, ¿no? El deseo lo pone con mayúscula, ¿no? Y tal vez a mí la idea más próxima de eso pensaba justamente en hacer explotar la bomba, ¿no? Es decir, es el deseo desde el psicoanálisis lacaniano, específicamente, satisfacer el deseo es la locura o la muerte, ¿no? Lo otro son los pequeños deseos, que esos pues son como esos tenis, ¿no?
que los tenemos y ya después queremos otra cosa. Eh, Ahora es curioso, ¿no? Porque la película puede ser pensada como una crítica a los totalitarismos en los que él vivió, ¿no? En los que él le tocó, los que su familia vivió, pero al mismo tiempo se puede hacer también un análisis desde nuestra visión occidental y de una crítica al capitalismo, ¿no? Que Carla también dice que de alguna manera en cuanto estuvo en Francia parece que también empezó a desilusionarse, ¿no? Con relación a los propios cineastas, ¿no? Creo que Bresson decía, si no me equivoco, a él sí se le mantuvo ahí como el interés. Sí, él Pero decía que todos los cineastas tenían miedo y que se notaba, y que el único que no tenía miedo era Bresson. mira, sí. Eh, que él hizo esa película extraordinaria, ¿no? La del escape de la prisión, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Sí, Este, buenísima. sí. Pero sí, es como si Tarkovsky, ¿no? No se encontrara, ¿no? Ni en un lado ni en otro y al mismo tiempo estuviera buscando como una zona distinta, ¿no? De reconciliación tal vez, ¿no? Con la naturaleza. A mí me parece que él busca eso, ¿no? Una reconciliación con la naturaleza para reconciliarse con los seres humanos y esa naturaleza que habla y que escucha, tal vez en contraste con los humanos que somos bastante sordos, ¿no? Carla, ¿dónde quedó? Aquí sigo. Está Aquí haciendo magia. Sí, cambié de lugar. Bueno, vamos a ver quién Pero es más quiere. cierto, lo que dices es muy importante, Alberto. Ajá, Esto de que él también no hubiera sabido, si hubiera entrado al cuarto, no hubiera sabido qué hacer. sí, Tarkovsky mismo. Es sí, cierto. sí. Bueno, hay una manita levantada, pero creo que Germán pidió nuevamente la palabra. Germán, Yo también que se me adelante. escapó. No sé si alcanzo. ¿Alguien? Sí, sí, espera, es que se escucha un eco ahorita, ahí. Le damos la palabra a Germán y después Maurín. Germán. Bueno, yo nada más respecto a lo del deseo y del querer, me acordaba de los cuentos y las anécdotas de la India y de China, en que los sabios, ya sean budistas, hinduistas o taoístas, muchas veces aparece esta antigua narración de el maestro que le pregunta al estudiante que si se pone a pensar qué quiere, que va a entrar en tres etapas, ¿no? La primera etapa, luego se te van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Que si piensas qué deseas, ay, pues sí, deseo ser millonario, deseo un palacio, deseo una casa para mis padres, deseo lo que sea, ¿no? Deseo vivir en la abundancia, tener casas en la playa, lo que sea, ¿no? Pero que dicen, pero si lo sigues pensando, entras en una segunda etapa en que empiezas a darte cuenta que a lo mejor no deseas todas esas cosas por todas las implicaciones que todas esas cosas tienen, ¿no? Y que si las tuvieras, pues tendrías una bola de problemas que a lo mejor no quieres tampoco, ¿no? Entonces que entras a una segunda etapa, ¿no? Y luego los sabios terminan preguntándote y dicen, y luego entras a una tercera etapa en que te das cuenta que todo lo que deseas profundamente y todo lo que verdaderamente quieres, ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes, ¿no? Realmente ya lo tienes, ¿no? Y que por eso no sabes en el fondo lo que quieres, porque ya lo tienes. Algo de sabiduría oriental. Muy bien. Muchas gracias, Germán. A ver, Maurín, adelante. Y solo yo tengo la pregunta, ¿no? A quienes precisamente han trabajado más a este director, porque yo pensé también en el cuento de Tolstoy, de El ahijado, tiene que ver un poco con una zona, ¿no? Un espacio, una sala, donde él cumple todo lo que desea, y todo lo que desea, pum, viene cierta
consecuencias de represalias de pronto como hacia lo mismo que decía, ¿no? Esa es un poco la pregunta, si alguien sabe si por ahí, bueno, sé que tomó un cuento, ¿no? Pero no sé si este cuento también está enlazado a este Tolstoy, porque tiene que ver, se llama El ahijado, cumple todos sus deseos y tiene todo un asunto que parecía que era mejor no entrar a la sala del padrino a asistir. Pero esa es como pregunta. ¿A quién es la pregunta para Carla? Si alguien sabe si tomó algo de Tolstoy, de ese cuento, porque me parece muy similar eso, pero sí se cumplen los deseos y más viene toda una consecuencia atrás. Y como Tolstoy es ruso, no sé si por ahí haya un enlace. Ah, o sea, ¿es un cuento de Tolstoy? Sí. Ajá. Ah, no lo conozco, no. ¿Cómo se llama? El ahijado, pero él sí cumple todos sus deseos y es un espacio donde se mete. Por eso mi pregunta es si por ahí algo... pues creo que la única que lo ha leído eres tú, entonces a lo mejor tú eres la que nos puedes contestar. Yo tampoco no lo conozco, suena interesante. Pero bueno. Tú vas a comentar. No sé si hay alguien más, son puros comentarios escritos. No sé si alguien de los que escriben quiere pasar a la zona y tener voz. A ver, el ingeniero Escudero, que anda por ahí, escondido. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante. A veces prefiero escuchar. Me han gustado mucho los comentarios que han hecho. En realidad parecía una película difícil y gracias a que con sus deseos se cumplió mi deseo de entender algo más de esto. Se los agradezco, fue muy interesante y pues a veces creo que todavía ando en el túnel porque todavía me faltaron cumplir muchos deseos, pero pues les deseo que tengan mucha salud, mucha felicidad y la verdad yo en esta sociedad pues sigo deseando muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Carla, ¿quieres concluir? Porque creo que ya son todos los que... Pues sí, nada más agradecerte, Alberto, agradecerte muchísimo. Realmente agradezco mucho haberte conocido. De veras, te lo digo. Realmente fue un viaje para mí esta oportunidad de hoy. Decidí que como eran pocas películas las iba a ver todas. Y me sumí en un viaje increíble tarkovskiano, del que salí, siento muy, muy transformada. Realmente me fui de viaje con Tarkovsky y sí siento que lo hice cronológicamente y sí siento que lo conocí, que lo admiré, que me conocí. Y pues nada, esta oportunidad de estar aquí, pues que siempre el cine nos da la oportunidad de reflexionar sobre nosotros, de conocernos, de poder ver qué es lo que nos importa, por qué un personaje nos cae gordo, pues tendrá algo parecido a nosotros, o un personaje que admiramos mucho, pues también será que tenemos esa cualidad. En fin, ¿no? Siento que el cine es una manera de conocerse y con Tarkovsky siento que realmente es entrar en una zona muy diferente. O sea, sí siento que es entrar en una zona mágica. Entonces, pues me encantó estar aquí. Gracias, Araceli. Me encantó los comentarios, me encantó como la fluidez de poder haber estado aquí presidiendo esto, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Bueno, hay un documental que es buenísimo, muy reciente,
después te paso el dato y a los demás también. Sí, pásamelo. Es una belleza, ya que estás metida, entraste de lleno a Tarkovsky, qué bueno, eso es muy saludable. Y pues gracias a ti, es muy buena tu presentación, gracias también a todos los participantes, todos los que nos escuchan, es otra manera de participar, porque pues sabemos que ahora sí que recordando ese efecto mariposa, ¿no? Que el batido de alas de una mariposa va a generar efectos en otro, en las interconexiones que hay, en donde todo está conectado con todo, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy, muy bueno el poder estar entre cinéfilos hablando de estas películas, sin palomitas, ¿no? Y que al contrario, lejos de aburrirnos, nos recrea, son como vitaminas, ¿no? Para el alma, nos llevan a pensar mucho, a recuperar estos grandes cineastas, y es una manera de seguirlos manteniendo vivos y homenajeándolos permanentemente. Sí. Entonces, pues muchas gracias a ti por dedicarte, porque yo les agradezco a todos los que presentan película, porque hacen verdaderas investigaciones, se dedican en cuerpo y alma, les dedican muchas horas de lectura, de ver películas, y pues meten ahí todo lo que les genera la lectura y las reflexiones cinematográficas. Pues hacemos un año ya de este ciclo sobre las pandemias. La película de hoy fueron 52 películas. Todavía tenemos, a ver si llegamos a unas 60. Esperamos concluir en diciembre y tal vez hay unas más pendientes para enero. Pues todavía vamos a seguir en virtual. Quién sabe cómo va a ser el regreso a la normalidad, a lo presencial, o si se va a hacer algo híbrido. Los espacios de la cultura están padeciendo, están siendo amenazados con desaparecer, incluyendo nuestra sede, Indesol. Entonces, pues ya les informaremos. La próxima semana vamos a tener una excelente película que se llama The Dans la Peau, quiere decir dentro de la piel, una película francesa muy extraña, muy interesante, y la va a comentar por ahí Elena Maurín y Patricia Murguía, Patricia Murguía. Es una excelente película. Quizás hace unos 15 años tuvo en alguna muestra de cine en la Cineteca Nacional, y es nuestra próxima película. Pues esperamos vernos la próxima semana. Síganse cuidando y pues que tengan una buena noche. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por hacerlo en línea, porque comentario. Gracias. Gracias.